Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a empezar la clase, la segunda clase, ¿sí? Que esta se va a tratar sobre lo que es la farmacocinética. Recuerden que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento cuando ingresa dentro del organismo, ¿sí? O sea que vamos a ir repasando todas las partes del cuerpo que está en relación con esa modificación que se le va haciendo al fármaco. Voy a tratar de ser lo más clara posible en los conceptos. Si les queda alguna duda, ¿sí? Me mandan la preguntita, ¿sí? Como para evacuarles cualquier duda que le vaya quedando. Bueno, entonces farmacocinética, bien claro, le tiene que quedar que farmacocinética es lo que el organismo le vaya haciendo a la droga. A medida que el medicamento ingresa al cuerpo, el cuerpo lo va a tratar de eliminar de alguna manera y lo tiene que eliminar, porque si no se elimina ese medicamento, el medicamento se vuelve tóxico, ¿sí? Entonces, eso va a ocurrir siempre. Así como metabolizamos y vamos modificando el alimento que consumimos para poder sacar la energía, lo que se necesite, de la misma manera, cuando se trata de un medicamento, el cuerpo lo va a tratar de eliminar. Esto es lo que tiene que hacer. Cuando el cuerpo tiene algún tipo de problema, ¿sí? Por ejemplo, un problema hepático o, por ejemplo, un problema de riñón, el hígado, ahora vamos a ver que es el principal órgano que va a actuar o a trabajar en este metabolismo de las drogas. Cuando el hígado no funciona bien, aumenta el riesgo de dosis tóxicas de los medicamentos. Cuando un riñón, que el riñón es el principal órgano de eliminar del cuerpo todo lo que no sirve, cuando el riñón no funciona bien, este riesgo también va a alcanzar niveles tóxicos porque acumula, ¿sí? No puede eliminar. Entonces, para que ustedes tengan una idea, digamos, de qué es lo que vamos a dar hoy. Entonces, la farmacocinética es tanto el conjunto de procesos que determinan la concentración de la droga en la biofase como el estudio de los mismos. ¿Qué es la biofase? Esa palabra rara que empieza a aparecer. Van a aparecer muchas palabras raras, ¿sí? La biofase es el sitio de lugar de acción, donde ese medicamento tiene que ir. Por ejemplo, si yo me tomo un analgésico porque me duele la rodilla, ¿sí? Tiene que llegar hasta la rodilla. El tema es que no va a ir directo de mi boca a la rodilla, va a pasar por el estómago, por el intestino, por el hígado, por la sangre, hasta que llega a la rodilla, ¿sí? Entonces va a llevar un tiempo y no es lo mismo el medicamento que yo trae al medicamento que va a llegar a la rodilla, ¿sí? Va a sufrir un proceso durante todo ese tiempo, que eso es lo que se llama farmacocinética. Podemos decir que es la serie de procesos y modificaciones por las que pasa un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos determinan la concentración del fármaco en su sitio de acción, conocido como biofase. O sea, todos estos procesos son los que van a decir del 100% del medicamento que ingresó, el 30% llegó al sitio de acción, el 50%, el 90%. Si cada medicamento tiene una variación distinta. Y de la misma manera, el mismo medicamento va a variar de forma distinta dependiendo de los individuos, ¿sí? De las personas. No es lo mismo el efecto de un medicamento en mí que en ustedes, ¿sí? En cada uno de ustedes también va a ir variando. Depende de la edad, depende del sexo, depende de las enfermedades que ya tenga la persona, depende de la alimentación. O sea, hay múltiples factores que vamos a ir viendo que van a ir afectando ese proceso. Bueno, los procesos citados van a ser considerados como los procesos LADME, ¿sí? LADME es un acrónimo significa iniciales de cada palabra, ¿sí? Y LADME viene justamente de estos procesos que se van a ir dando: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Liberación, primero la droga tiene que liberarse de su forma farmacéutica, o sea, si es un comprimido, el comprimido se tiene que disgregar, romper, y después se tiene que disolver para poder liberar el principio activo. Eso es liberación. Y hasta ese momento se liberó. Cuando hablamos de absorción, quiere decir que el cuerpo lo absorbió ese principio activo, ¿sí? Entonces ahí hay otro proceso que vamos a ver que tiene principalmente que ver con
lo que es el intestino. Luego de eso vamos a tener distribución, porque una vez que se absorbió, la sangre, ¿sí?, la va a transportar, por eso se llama distribución. Cuando hablamos de metabolismo, lo que habla es modificar, ¿sí? Siempre el cuerpo lo que va a hacer es tratar de eliminarlo. Y para eliminarlo tiene que hacerle procesos sencillos que son como romper, ¿sí?, a ese principio activo, a esa droga, lo rompe en partes más sencillas para que el cuerpo lo pueda eliminar. Todo el tiempo va a hacer eso. Y por último, la eliminación tiene que ver justamente con los residuos que van quedando, tratar de sacárselo del cuerpo lo antes posible. O sea, todo el tiempo el cuerpo va a tratar de eliminar ese medicamento. A todo ese proceso se le llama LADME. Esto es el examen, por ejemplo, que significa LADME, ¿sí? Bueno, acá está hay personas que por ahí les gusta más lo que sea el audio, ¿sí?, escuchar la explicación, y hay otros que por ahí necesitan más una imagen, ¿sí?, o sea, son más visuales. Entonces voy a tratar siempre de ir poniéndoles imágenes para que a ustedes les quede un poquito más claro. Cuando hablamos de liberación, entonces esa forma farmacéutica que acá en el dibujito le muestra con un comprimido, se tiene que disolver, ¿sí? Ahí recién se libera. Luego de la absorción va a pasar a sangre, ¿sí? Ese frasco que les muestra ahí un líquido más oscuro, acá está en blanco y negro, un líquido oscuro sería la sangre, ¿sí? Luego va a haber una distribución a todo el cuerpo. Dentro de esa distribución va a llegar al punto donde quiere llegar, al lugar de sitio de acción, pero también va a llegar al resto del cuerpo, ¿sí? O sea, el medicamento que yo necesito para el dolor de la rodilla me va a llegar a todo el cuerpo, no solamente a la rodilla. Se va a dar el proceso de metabolismo, ¿sí?, o metabolización, modificar ese principio, y después se va a eliminar todo lo que quede. Todo lo que se va a ir modificando no tiene acción, ¿sí? Lo que va a quedar libre, eso es lo que va a ejercer la acción. Entonces, muchas veces, cuando yo estoy tomando ya un medicamento y agrego otro, va a depender mucho el efecto que tenga ese medicamento del medicamento que yo ya estoy tomando, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a competir. Ahora vamos a ver todos esos procesos que se dan, todos esos procesos se van a dar en el hígado. Bueno, nuevamente otro gráfico como para que les vaya quedando más claro. El proceso LADME siempre va a ser liberación, ¿sí?, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, con los órganos que yo los voy a relacionar más fácilmente, va a ser liberación, todo lo que tenga que ver con la boca, porque tragué la pastilla o tomé el jarabe, ¿sí? Cuando hablamos de absorción, va a ser siempre en la parte de estómago y de intestino. Cuando hablamos de distribución, siempre hablamos del sistema circulatorio, que es el único que va de un lado para el otro. Cuando hablamos de metabolismo, principalmente es el hígado, ¿sí? Por eso están esos dibujitos ahí. Hay otros órganos que también van a hacer metabolismo, pero principalmente es el hígado. Y por último está la excreción, que está representado ahí con el dibujito del riñón, ¿sí? ¿Por qué? Porque principalmente elimina por riñón, también se elimina por otros órganos, como vamos a ver. Bueno, así que empezamos por el primer proceso, vamos por el proceso de liberación. Dice, los medicamentos se presentan bajo una determinada forma farmacéutica, que puede ser jarabe, cápsula, píldora, lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando sea vía oral, estamos hablando vía oral. ¿Qué es la combinación del principio activo y los excipientes? Eso vimos en la definición la clase pasada. Dicha forma farmacéutica es muy importante en el proceso de liberación. Para ser absorbido, el principio activo debe separarse de los excipientes que le sirven de vehículo. O sea, si no logro separar el principio activo de los excipientes, las otras cosas que le agregué, no puedo tener acción, ¿sí? O sea, sí o sí se tiene que, si yo tomo, supónganse, un comprimido que no se desarma y lo voy a eliminar con la materia fecal, el comprimido entero, ¿sí? Entonces no tuvo en ningún momento una interacción con mi cuerpo. La liberación es el proceso por el cual el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene y que queda disponible para la absorción, ¿sí? Entonces se libera de la forma farmacéutica que tiene.
En los medicamentos que se administran por vía oral, el proceso de liberación se produce en 2 etapas. Y ahí está lo que le decía, primero se tiene que romper, desintegrar, o sea, de un tamaño grande se tiene que volver en polvitos, ¿sí? Y una vez que está roto, se tiene que disolver, ¿sí? O sea que esos fragmentos pequeños que van a quedar del medicamento tienen que disolverse en nuestro fluido. A veces va a ser en la boca, por eso a veces cuando tomamos un medicamento y lo dejamos mucho tiempo en la boca, una pastilla en la boca se empieza a desarmar. Puede ser en el estómago, puede ser en el intestino, dependiendo cómo está preparado ese medicamento. Por ejemplo, dice, las cápsulas están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. En el tracto digestivo, la cápsula se disuelve y libera el principio activo. Bueno, hay cápsulas, por ejemplo, que están diseñadas para que no se desarme en el estómago, ¿sí? Entonces directamente va a pasar al intestino, entera la cápsula, y en el intestino recién esa cápsula se desarma, ¿sí? Entonces va a depender del tipo de medicamento que estamos hablando. Después vamos a ir viendo ejemplos. Acá estamos hablando de los procesos. Eso es liberación. Entonces, ¿qué es liberación? Es cuando el principio activo se libera de esa forma farmacéutica que lo contenía. Vamos al segundo proceso, que es absorción. Dice, para que un fármaco llegue desde el lugar de la administración hasta el lugar donde realiza su mecanismo de acción, puede ser un tejido, puede ser un órgano, tiene que pasar primero a la circulación sanguínea. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica. Sistema quiere decir de todo el cuerpo, ¿sí? Todo el sistema. Estas membranas están formadas por una doble capa lipídica a las que están fijadas moléculas proteicas con diversas propiedades. No sé si se acuerdan algo de biología, ¿sí? Pero en biología se hablaba de que todo lo que sean las membranas del cuerpo están formadas por una doble capa lipídica. ¿Qué quiere decir? Doble capa de lípidos, ¿sí? Ahora hay dibujitos para que lo ubiquen mejor. Todas las membranas tienen esa forma, ¿sí? Y dentro de esa capa de lípidos vamos a encontrar algunas proteínas que están colocadas, ¿sí? En diversos lugares, que son los que a veces le permite, como si fueran ventanitas o puertas, que le permite el pasaje de algunas sustancias también. Vamos a ver todo eso, así que vamos tranquilos. Pero ¿qué es la absorción? Entonces, el pasaje que tiene ese principio activo hacia la sangre. Este es el dibujito de una membrana doble capa lipídica, ¿sí? O sea, hay 2 capas de lípidos y van a estar atravesadas por diferentes tipos de proteínas que sirven muchas veces para que pase ese tipo de sustancia. Todas las drogas que consumimos, todos los alimentos que consumimos pasan a través de esta membrana, ¿sí? Bueno, ¿cómo pasa a través de esa membrana? ¿Sí? Vamos a tener que hay procesos que tienen que ver justamente con el tipo de sustancia que está pasando de un lugar al otro. Cuando hablamos de difusión simple quiere decir pasa, sencillo, pasa de un lado para el otro. El pasaje se da del sitio de mayor concentración al de menor concentración. ¿Sí? Siempre va a ser de mayor a menor. Después al final yo les pongo una comparación de todos los sistemas para que ustedes puedan ver más fácilmente con dibujito el pasaje. De todas formas, esto todo tiene dibujito para que ustedes lo vayan entendiendo un poquito mejor. Esa velocidad de pasar, porque esta pasa, sencillo, pasa de un lado al otro, va a depender de 3 factores que tiene que tener esa molécula, ¿sí? Esa droga o ese alimento. Primero, la liposolubilidad. ¿Qué quiere decir? Lipo, grasa. Solubilidad, que se disuelve. Cuanto más se disuelva en grasa, más fácil va a pasar. ¿Sí? Cuanto más se disuelva en agua, va a ser más difícil que pase. ¿Sí? Ahí ustedes van a encontrar muchas veces palabras como hidrofílica, hidrofóbica. Hidro es agua. Hidrofílica, amante del agua, o sea que él le gusta el agua, se disuelve en agua. Hidrofóbica, odia el agua,
¿sí? Entonces, en esos casos no se disuelve en agua y sí o sí necesita una sustancia grasa como para poder disolverse. Eso es liposolubilidad, la capacidad que tiene esa droga de poder disolverse en esa membrana. El segundo factor importante va a ser el tamaño. Cuanto más grandes sean las moléculas, menos van a pasar. O sea, las pequeñitas van a pasar más rápido. O sea que cuanto más pequeñas, más fácil o más rápido es la velocidad que pase. Y el tercer ejemplo, el tercer factor, perdón, es la ionización molecular. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez una palabra media rara. Ionización molecular dice que cuando una droga, ¿sí?, que es o un ácido o una base débil, se encuentra ionizada. ¿Qué quiere decir? Tiene cargas positivas o negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ácido o la base va a depender si perdió un electrón, son las cargas electrónicas que tiene esa molécula, si pierde un electrón o si gana, ¿sí? Si pierde un electrón se queda con carga positiva, entonces es un ácido, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar siempre al ácido con un símbolo, un más, arriba. Cuando recibe ese electrón queda con carga negativa y normalmente esas son las bases, ¿sí? Eso va a variar mucho, digamos, también el comportamiento que tiene, porque cuando tiene carga no pasa, ¿sí? O sea, lo que tiene que pasar por la membrana son los neutros, ¿sí? Los que no tienen ni carga ni positiva ni negativa. Entonces, repito, tres factores, ¿sí? Para poder pasar fácilmente por difusión simple. Tiene que disolverse en grasas, en lípidos, tiene que ser de tamaño pequeño y no tiene que tener carga, ¿sí? Esas serían las tres condiciones para que una sustancia pase de un lado al otro de la membrana rápidamente y sin problema. Acá está el dibujito, en difusión simple sería el número 1 del pasaje, simplemente pasa de un lado al otro, ¿sí? O sea, sin ningún tipo de inconveniente. Miramos ya, porque ahora vamos a ir al segundo punto, pero miramos ya el dibujito para tenerlo en mente, ¿sí? En este caso pasa también de un lado al otro de forma sencilla, pero no a través de la membrana porque esta droga no le gusta la grasa, ¿sí? Es lipofóbica, odia la grasa. Entonces va a pasar a través de esas proteínas que estaban intercaladas. Esos rosados, ¿sí?, ovalados que ustedes ven ahí atravesando, eso representa una proteína. Entonces va a pasar por ese canal de proteína. Después yo vuelvo al dibujito nuevamente. Eso se llama difusión facilitada, ¿sí? Entonces, cuando no son liposolubles, o sea que no se van a disolver en grasa, la droga se une a una proteína que está en esa membrana para poder pasar de un lado al otro. Dice, se realizan siempre a favor de un gradiente de concentración. A favor de un gradiente de concentración siempre, siempre va a significar de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Siempre. Del más grande, donde hay más concentración, a donde hay menos concentración. Cuando hablamos en contra del gradiente va a ser al revés, ¿sí? De donde hay menos hacia donde hay más. Para que ustedes tengan una imagen, a ver, vieron que cuando hace frío o hace calor, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, están con un aire acondicionado y alguien abre la ventana, ¿qué pasa con el aire acondicionado, el aire frío? Está adentro y va a salir, ¿sí? Eso es lo que notamos, se escapa el aire por la ventana, porque tengo adentro de la habitación concentrado, está muy fuerte, ¿sí? Y del otro lado hay menos, entonces pasa de un lado al otro. Cuando ustedes tienen, supónganse, dos recipientes con agua que están conectados, ¿sí? Si yo uno lo cargo y después habilito, digamos, la conexión de los dos, van a pasar de un lado al otro y se van a equilibrar los dos del agua. Todo eso tiene que ver por mantener un equilibrio. Y nuestro cuerpo todo el tiempo trata de mantener ese equilibrio, ¿sí? De sustancias y demás. Van a haber siempre pasajes a través de las membranas para mantener ese equilibrio. Eso sería la difusión facilitada, entonces, la que usa una proteína para pasar de un lado al otro.
Acá tienen otro dibujito también que les puse diferentes imágenes para que por ahí a algunos les atraiga más, con color o sin color, o más sencillo o más complicado el dibujito, como para que vayan probando distintos. Bueno, en la difusión simple dijimos que pasa de un lado al otro, que sería lo que se ve primero en la izquierda. La difusión facilitada sería pasar a través de una proteína, como muestra ahí, es amarillento, ¿sí? Y ahora vamos a encontrar también que a veces se van a modificar, ¿sí? Van a ir pasando de un lado al otro y la proteína sufre una modificación. En el segundo dibujito que ustedes ven acá en esta imagen, muestra que hay un canal y pasa, pero no sufre ningún cambio la proteína. En cambio, cuando estamos hablando del tercer dibujito que ustedes ven ahí, sí hay una modificación, o sea, se une, se modifica y pasa. Para que ustedes se ubiquen, ¿vieron las puertas giratorias? ¿Sí? Eso sería una puerta giratoria. Entra y cambia la forma para poder dejar pasar hacia el otro lado. ¿Sí? Eso sería como esta difusión facilitada. Después vemos lo que es transporte activo. ¿Sí? Otro de los procesos, ultrafiltración. Dice, es el pasaje a través de barreras celulares que presentan poros, como un colador, ¿sí? Este mecanismo se da en los glomérulos renales, o sea, en los riñones. Esta es la manera en que entra sangre al riñón y ese gran colador retiene las cosas que necesita y va a permitir que se vaya lo que no necesita, ¿sí? Entonces, por eso entra sangre y sale orina. Solo pueden usar este mecanismo las drogas que tengan un tamaño menor o igual a los poros, ¿sí? O sea, si es más grande va a trancar, como pasa con el colador. El pasaje de la droga se da cuando existe un gradiente de presión hidrostática, que quiere decir de un lado hay más líquido y del otro lado hay menos, ¿sí? Eso es lo que me da un gradiente, una diferencia, significa gradiente, de cantidad de agua. Junto con el pasaje de agua se da el pasaje de la droga. Eso es una ultrafiltración. Pasa el agua, pasa la droga también. Ahí está el dibujito, ¿sí? Va a haber distintos tamaños de sustancias. La membrana de filtración con poros es la que representa ahí verde, ¿sí? Entonces van a pasar las que tienen el tamaño para pasar, ¿sí? Entonces solamente ven que pasan las rosaditas, que son las que son de tamaño más pequeños como para pasar. O sea que si yo estoy filtrando la sangre, quedarían arriba, quedarían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas, ¿sí? Quedarían las plaquetas, ¿sí? Solamente se eliminarían las cosas que no me sirven, que salen con la orina. Cuando yo en la orina encuentro glóbulos rojos, quiere decir que algo no me está funcionando de esta membrana y posiblemente esté rota. Cuando tenemos algún accidente, algún golpe, que los riñones se lastiman, podemos encontrar sangre en la orina, por ejemplo. Si yo encuentro otras cosas en la orina, como glóbulos blancos, me podría estar indicando que hay una infección en el riñón, ¿sí? Entonces, si está sano, no tiene que haber nada en la orina, tiene que ser simplemente el residuo de lo que no le sirve a mi cuerpo. Cuarto proceso, la difusión a través de poros. Es similar a la ultrafiltración, pero esta vez no tengo agua, ¿sí? En la ultrafiltración es por poros, pasa de un lado para el otro, pero pasa a través del agua. En este caso no hay agua, ¿sí? Solo está el fármaco que va a pasar siempre con el gradiente, de donde hay más a donde hay menos. A ver si está el dibujito, ahí está el dibujito, ¿sí? Pasa de un lado al otro, siempre y cuando tenga el tamaño adecuado de ese poro, ¿sí? Siempre de donde hay mayor cantidad a donde hay menos cantidad. El transporte de sodio dependiente, ¿sí? Sodio es la sal, ¿sí? Es un transporte contragradiente de una droga que utiliza un cotransportador y cuya fuente de energía es el gradiente de sodio entre ambos lados de la membrana. El sentido del pasaje del sodio es el que determina el sentido del transporte de la droga.
Bueno, vamos por parte. Primero dice que es en contra del gradiente, o sea que donde hay menos va a pasar a donde hay más, ¿sí? Es en contra. Y segundo dice que va a depender de hacia dónde vaya el sodio. O sea, donde va el sodio, este medicamento le va a seguir, ¿sí? Esta molécula o este alimento lo va a seguir. Fíjense ahora el dibujito. Perdón. Acá estamos en el dibujito, ¿sí? Es difícil encontrarle ya dibujos más sencillos con este tipo de pasajes porque estamos hablando ya de pasajes de sustancias muy particulares. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al dibujito que está más a la izquierda. Ahí tenemos, digamos, el pasaje de glucosa, ¿sí? Pasa la glucosa, que ese pasaje lo vamos a tener en todas las células del cuerpo, porque la glucosa está en la sangre y tiene que entrar dentro de la célula. Para entrar tiene que atravesar esta membrana. O sea que esto va a ser algo constante. Ingresa la glucosa y va a ingresar el sodio. O sea, siempre va junto con el pasaje del sodio. Hacia donde el sodio va esa molécula o esa sustancia. En el dibujito que está hacia la derecha, ¿sí? Vemos que está el aminoácido, o sea, una proteína, el que va a formar la proteína, mejor dicho, ¿sí? Todas las proteínas están formadas por aminoácidos. Ingresa el aminoácido, ingresa el sodio. Por ejemplo, si yo me comí un bife, ¿sí? Tengo, la carne es proteína. Entonces ingresa esos aminoácidos que se rompieron, la proteína de la carne se rompió y liberaron los principios activos que son los aminoácidos y ingresa el aminoácido junto con ese sodio. ¿Sí? Lo importante es que queden claro que este tipo de sodio dependiente se llama, depende del sodio, o sea, tiene que haber sodio para poder entrar. El sodio se escribe así como figura ahí, Na, Na. Esa es la forma química de escribir sodio. Vuelvo un poquito para la definición. Endocitosis y exocitosis. Dice, solo son muy pocos los fármacos que utilizan, pero uno de esos medicamentos que utilizan este tipo de pasaje es el litio. El litio es un medicamento utilizado para la psicosis, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es para que una persona esté equilibrada, ¿sí? Va a utilizar este tipo de mecanismo. Voy al dibujito. Endocitosis y exocitosis. Para endocitosis, vean la imagen, ¿sí? Está la sustancia por afuera de la membrana y lo que hace es entrar, entro, ¿sí? Se invagina, se llama cuando se forma un pocito, ¿sí? Y como todas las membranas están formadas de la misma manera, eso se cierra y me forma una vacuola, se llama así, cuando se forma esta membrana en forma circular y adentro contiene algo. Así es como permite el pasaje de la membrana. Exo es afuera. Entonces, esta forma de exocitosis es lo que cada una de nuestras células va haciendo para eliminar sus residuos. ¿Sí? Todo lo que no le sirva a la célula la va tirando afuera a la sangre. Así que trabaja de la misma manera. Todos los residuos, la basura de la célula, se forma esa vacuola y se va acercando hacia la superficie. Como al tocar la superficie está formado por la misma membrana, se abre y puede expulsar el contenido. Esto es endocitosis y exocitosis. También existe la pinocitosis, que es lo mismo, pero con líquido en lugar de una sustancia sólida, ¿sí? Pero eso no se ve en lo que sea medicamentos. Entonces, medicamentos tipo litio van a utilizar este tipo de mecanismo para poder atravesar esa membrana. Recuerden que absorción es atravesar la membrana, ¿sí? Tengo que sí o sí atravesar la membrana. Bueno, esto es lo que le decía el gráfico donde está representado distintos tipos de pasajes con estos círculos mayores y menores para que tengan en cuenta los gradientes, ¿sí? Hacia dónde va. Entonces, difusión simple de más a menos. Difusión facilitada de más a menos, siempre con una proteína que le deja pasar. El sodio dependiente va a ir en contra, va del menos a más, pero siempre consiguiendo el gradiente del sodio, o sea que de donde hay mayor cantidad de sodio hacia donde hay menos sodio.
Por eso está el sodio grandote y después el sodio chiquito. Cuando estamos hablando de transporte activo, ¿sí? Ese es otro mecanismo que, a ver si le puse acá, no, le busco más arriba el dibujito para que lo vean con un dibujito. Última parte, transporte activo. Es el mismo, si a la derecha de la imagen. Es lo mismo que todos los otros, pero en este caso necesito pagar con energía, ¿sí? Por eso está ahí el dibujito de la E, ¿sí? De energía. Cuando hablamos de pasivo, no gasto energía del cuerpo, pasa, ¿sí? Pasa con ayuda, con lo que sea, pero pasa. Cuando hablamos de transporte activo, mi cuerpo tiene que pagar con esa energía para poder hacer el pasaje. Esa es la diferencia, ¿sí? Pasivo sin gasto de energía, activo con gasto de energía. Vuelvo al dibujito este, ¿sí? Entonces, transporte activo va a ser siempre del menos al más. ¿Por qué? Porque yo hago fuerza para pasarlo. Esto ocurre, por ejemplo, en los aire acondicionados, en las heladeras, ¿sí? Está frío adentro y sigue sacando el calor que pueda haber en la heladera, no trata de equilibrar, sino que trata de mantener el frío, ¿sí? Entonces siempre en la heladera va a ser más frío que afuera, ¿sí? Y el último que está ahí, en la ultrafiltración, es mantener el equilibrio de los dos lados en la parte líquida. Recuerden que la ultrafiltración se refiere a líquidos. Bueno, eso es todo lo que tenga que ver con pasaje de membrana, ¿sí? Difusión simple, facilitada a través de el sodio, el pasaje del sodio, la ultrafiltración y el transporte activo. Se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica, a la sangre, cuando llega a las venas pulmonares. Al conjunto de elementos ubicados compartimento presistémico, dice, entre el sitio de absorción y las venas pulmonares. Aquí puede o no ser extraída, biotransformada, excretada, por lo que no necesariamente toda droga absorbida llega a la circulación general. Esto es lo que se llama de inactivación presistémica. De la dosis administrada, una cierta cantidad puede ser inactivada antes de la absorción por inactivación local, y si la droga que llega a la circulación general se denomina droga biodisponible. Bueno, a partir de ahora estos son todos conceptos como teóricos, ¿sí? Son conceptos que se tienen que definir, pero que en el cuerpo en realidad no lo vamos a encontrar nunca, ¿sí? Todo este compartimiento presistémico quiere decir desde que yo tragué el medicamento hasta que se absorbió la sangre. Durante ese tiempo, si es un medicamento que yo lo dejé mucho tiempo en la boca, las enzimas de la saliva también ya lo fueron modificando, se pierde, se inactiva una determinada parte. Si hay medicamento que yo no lo podía consumir con agua caliente, lo tomé con un mate, se inactivaron. Cuando son compuestos que yo los tengo que tomar, supónganse el hierro que se le da a los chicos, que se le da siempre con jugo de naranja para que se absorba mejor, y yo no lo tomo con Coca-Cola, ¿sí? Se inactiva, aparte de eso no se va a absorber. Así que hay un montón de procesos que tienen que ver también con esa inactivación en el sitio local, ¿sí? Local en la boca. A partir de ahí, dependiendo de qué comí, dependiendo de qué medicamento estoy usando, va a ir sufriendo alteraciones. Pero lo que yo tomé no es lo mismo que lo que llega a la sangre, ¿sí? Se va perdiendo en el camino parte de esa droga. Esto es lo que se llama, ¿sí? Esto es lo que dice el compartimiento presistémico antes de llegar a la sangre. ¿Por qué dice que es cuando llega recién a las venas pulmonares? Las arterias llevan del corazón hacia los órganos, ¿sí? Si yo coloco un medicamento en una arteria, va a ir solamente a una parte de mi cuerpo, ¿sí? Eso se usa, por ejemplo, en la anestesia, me tienen que operar la mano, ¿sí? Y van a colocar en la arteria, ¿sí? Del brazo, me van a colocar la anestesia para que la arteria lleve la sangre hacia la palma, ¿sí? Con una arteria me distribuye, la vena trae.
¿sí? La vena acerca la sangre hacia el corazón. Entonces, si yo quiero que le llegue a todo mi cuerpo, yo tengo que colocar en vena. Cuando está el medicamento en vena, que es lo que normalmente nos colocan en una emergencia, supónganse, normalmente, ¿qué va a hacer? Va a llevar al pulmón, recuerden que la sangre sucia tiene que ir primero al pulmón, se cambia, ¿sí? Oxígeno por dióxido de carbono y después regresa al corazón. A partir de ahí el corazón lo expulsa y sí lo manda a todo el cuerpo. O sea, tiene que llegar a ese proceso, de lo contrario, no llega a todo el cuerpo. Todo ese proceso ahí, o sea, todo el tiempo está pasando, ¿no? Por eso muchas veces sienten el olor del medicamento al principio, digamos, cuando empiezan el tratamiento, porque le llegó al pulmón, ¿sí? Entonces, esa parte es principal que entiendan, porque todos los medicamentos, todo va a pasar siempre por este mismo sistema. Me salió la alerta de que se está por terminar el tiempo. Cuando se corte, tengo que esperar 4 minutos para poder conectarme de vuelta, ¿sí? Son las exigencias que tiene Zoom. Así que esperamos esos 4 minutos y nos volvemos a conectar en el mismo enlace. Siempre vamos a ocupar ese mismo enlace que les mandé. Yo de todas maneras en cada clase les mando por si se les borra, por si pasa algo, pero siempre recuerden que es el mismo enlace. Bueno, así que sigo hasta que se corta y ahí esperamos 4 minutos. Bueno, entonces droga biodisponible es la droga que llega al sitio donde yo quería que llegue, ¿sí? Se perdió un montón por el camino. ¿Qué es el efecto del primer paso hepático? Una vez absorbida, dice, la droga llega por la vena portal. La vena portal lleva del intestino hacia el hígado, donde puede ser extraída por el hígado. Recién al llegar a las venas pulmonares, la droga se encuentra en la misma situación que si se hubiera administrado por vía intravenosa, o sea, está con la capacidad de distribuirse en todo el cuerpo. Bueno, este primer paso hepático, ¿por qué es importante? Porque en el hígado existen un complejo de enzimas, se va a llamar citocromo P450, un número en una definición media rara, lo vamos a ver en la clase que viene, pero sepan que este complejo de enzimas que está exclusivamente en el hígado es el que va a cumplir unas funciones importantísimas en todo lo que sea la digestión y en todo lo que sea la metabolización de drogas. Por ese complejo de enzimas pasa el 90% de los medicamentos, pasan las drogas, ¿sí? Las drogas para uso recreativo, pasa el alcohol, ¿sí? Entonces no es lo mismo el efecto que va a tener un medicamento si yo estoy tomando alcohol, ¿sí? En ese complejo de enzimas se fabrican proteínas, se fabrica colesterol, se fabrica glucosa, ¿sí? O sea, todos los componentes que después voy a utilizar en mi cuerpo nuevamente. Entonces, dependiendo lo que tenga que hacer, va a dejar algo libre. Supónganse que estoy tomando una droga con alcohol, ¿sí? Dependiendo la droga, va a tener preferencia. A veces, dependiendo la droga, va a decir, bueno, me encargo de la droga, deja el alcohol libre. El alcohol libre me emborracha más rápido, ¿sí? O va a decir el complejo, me voy con el alcohol y dejo el medicamento libre. Puedo llegar a tener efectos tóxicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito, para no llegar a niveles tóxicos, que mi hígado lo vaya modificando, lo vaya tratando de cambiar a ese medicamento. De la misma manera va a fabricar proteínas que se unen a esa droga. Algunas se unen, ya no se separan, entonces ya directamente se elimina, y a veces se unen y se van a movilizar a través de la sangre. Cuando llega al sitio de acción, la proteína le suelta como si fuera un transportador, ¿sí? Un taxi, lo suelta y el principio activo puede ejercer su acción. O sea, todos esos procesos se dan en el hígado. Así que fíjense lo importante que es. Cuando estamos hablando de una persona que tiene hepatitis, una persona que tiene cirrosis por el alcohol, que tiene cirrosis es cuando el hígado ya no responde más. Una cirrosis por consumo de drogas, por intoxicación con medicamentos, todos esos procesos se pueden dar en cualquiera de las personas. Entonces vamos a tener un hígado graso, por ejemplo, también por mala alimentación,
todos esos procesos afectan la forma en que yo respondo a los medicamentos. Bueno, eso es lo que se llama efecto del primer paso hepático, o sea, el efecto que tiene el hígado en ese medicamento que recién lo voy a absorber. O sea, siempre se pierde parte de la droga. La definición de pico plasmático, pico, la punta, llega a lo máximo, ¿sí? Máxima concentración plasmática alcanzada por el fármaco. Plasmática, plasma viene de la sangre, ¿sí? O sea, lo que yo puedo encontrar en la sangre de esa droga. Si se comparan dos drogas, un pico más alto y más precoz, o sea, más rápido, indica una mayor velocidad de absorción, mientras que uno más lento o más alto me va a dar una menor velocidad de eliminación. O sea, todo el proceso se va dando en forma conjunta. Yo les hablo en forma separada, ¿sí? Pero todo esto se va dando en el mismo momento. Mientras que yo estoy absorbiendo, también estoy eliminando. O sea, va a llegar un punto que va a absorber, hace mi pico y después sí o sí va a empezar a eliminar, ¿sí? Entonces, ese pico plasmático es lo que me va a marcar la toxicidad de las drogas también. ¿Sí? Dependiendo de ese pico, va a ser tóxico o no. Esto es el pico, ¿sí? La punta que ustedes ven ahí. Esto, si ustedes se preguntaron alguna vez en matemática para qué servían los puntos cartesianos y estos gráficos que se daban en matemática, explican mucho de lo que tenga que ver con lo que sean toda la parte biológica del cuerpo. Bueno, esto se llama una curva de concentración. Siempre una curva de concentración tiene en su eje vertical, ¿sí? Tiene la concentración graduada, 0, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Eso es el valor que le quieran poner. Y en la horizontal, ¿sí? Va a estar delimitado el tiempo, en horas, en minutos, lo que sea, ¿sí? Siempre van a ir marcados el tiempo ahí. Decía, cuanto más precoz sea la punta, o sea, más cerca del cero, del cero de la unión de los dos trazos, eh, más cerca del cero está, quiere decir que más rápido absorbe. Cuanto más lejos esté, quiere decir que menos elimina, ¿sí? Porque me hace el pico, me concentra el pico en la eliminación. Entonces, todo este proceso siempre se va a dar y cuando yo comparo medicamentos tengo que hacer justamente esto. Para decir que un medicamento es igual al otro, me tienen que dar las curvas, la roja y la verde, me tienen que dar casi igual, ¿sí? ¿Qué porcentaje me deja que haya diferencia? 5%, o sea que tiene que ser prácticamente igual para decir que un medicamento es igual al otro. Esto ustedes se van a encontrar mucho con este concepto cuando hablemos de medicamentos de prescripción por nombre genérico, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que tener bastante en claro qué significa. Por ejemplo, fíjense, estamos siempre concentración en las verticales, tiempo en las horizontales, y acá les compara distintos tipos de vía de administración o distintos tipos de formas farmacéuticas. El rosado, el primero que sale de arriba, es un inyectable, un intravenoso, ¿sí? O sea, yo coloco en sangre y arranco arriba. ¿Por qué? Porque no es que se tiene que absorber, me pusieron directamente en sangre. Cuando veamos vía de administración vamos a ver todas las características que tiene, pero la principal característica es que queda el 100% de la droga, ¿sí? O sea, si yo necesito que no se pierda droga por el camino, tengo que ir sí o sí a un inyectable intravenoso, ¿sí? Dentro de la vena. Entonces tengo el 100% desde el primer segundo y a partir de ahí siempre va a haber eliminación, siempre mi curva va a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se elimina. Si yo lo tuviera en forma constante, como un suero, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos hablar de mantenerse el equilibrio. La segunda curva, que es la verde que ustedes ven ahí en la imagen, es con una solución oral, ¿sí? Solución, líquido. Por lo tanto, ya me acorté el tiempo de liberación, ¿sí? Recuerden que la liberación era romperse y después disolverse. Cuando yo tomo un líquido, ya está disuelto, ¿sí? Entonces, acorta el tiempo. Por eso mi pico me hace más cerca del cero. El tercero, que son en la línea celeste, son las cápsulas, ¿sí? Fíjense que ya los picos ya no son tan altos porque se va perdiendo. Cuanto más tarde, ¿sí? El pico se va a ir corriendo más hacia la derecha, más se aleja del cero.
y vamos a tener siempre picos menos pronunciados, ¿sí? Van a ser como más redondeados esos picos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que se está absorbiendo también se está eliminando en el... Bueno, estábamos con el tema de las vías de administración, ¿sí? Picos plasmáticos estábamos hablando y ahí hacemos una comparación siempre. Las clases están grabadas, chicas, así que al final yo les armo el video y les mando. Por eso repito por ahí en donde nos enganchamos para poder enganchar un tema, un video con el otro. Bueno, tenemos entonces el pico plasmático, que es la máxima concentración que va a conseguir esa droga en nuestra sangre. Entonces, en este cuadro compara las diferencias que hay dependiendo la forma farmacéutica que tenga y la vía de administración. ¿Sí? Cuando hablamos de intravenoso, entonces tenemos 100% de absorción, por eso está en la línea 0, y a partir de ahí siempre va a haber una eliminación del producto, ¿sí? Tiene que ser por suero, supónganse goteo continuo, como para que esa concentración se mantenga, o si no, siempre se va a ir perdiendo. Este tipo de tratamiento se da, por ejemplo, en las emergencias. Alguien que entra con una crisis asmática, ¿sí? Le colocan un corticoide y el medicamento se va a ir eliminando después. Bueno, el segundo era el trazo verde, la solución oral, que ya está disuelta, por lo tanto, acorta este proceso de absorción porque ya está disuelta. El tercero es el celeste, que es con cápsulas, ¿sí? Y lo que vamos viendo es que cada vez se va quedando como más plano. ¿Por qué? Porque al tardar más, se va a ir juntando el proceso de absorción y el proceso de eliminación. Entonces ahí vamos a tener siempre como unos picos más chatos. Y por último, el tema de los comprimidos, que tarda más. ¿Por qué? Porque primero se tiene que romper, se tiene que formar en pequeñas partículas y después recién disolverse. Así que todo ese proceso se da en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces siempre verticales concentración y las horizontales siempre se va a referir al tiempo. Bueno, se van a encontrar con muchas imágenes de esta, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta para lo que significa estas curvas, ¿sí? Área bajo la curva. Bueno, ¿qué es una bioequivalencia entonces? Son equivalentes y tienen la misma biodisponibilidad. O sea, si me hace este proceso igual, ¿sí? Si tengo la misma curva, tengo medicamentos que son comparables. Entonces, a esto es lo que en el mundo se conoce como medicamento genérico, ¿sí? En la Argentina se le da otra definición al medicamento genérico. Acá nosotros, lo que la gente llama genérico en la farmacia, no son genéricos, ¿sí? Nosotros tenemos una ley que se llama Ley de Prescripción por Nombre Genérico. En ese caso, el nombre genérico se refiere a la droga, ¿sí? A eso se refiere. Después vamos a ver, porque esto es parte del trabajo práctico que van a hacer. Bueno, ¿qué es el área bajo la curva? O sea, tengo mi pico, todo lo que está abajo. ¿Qué significa? Dice, se refiere al área que existe bajo la curva. Esperen que se me abrió, ahí está. Bajo la curva que se dibuja al graficar la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo. Representa la totalidad de la droga que llegó a un compartimiento y fue eliminada del mismo. Acuérdense que el compartimiento presistémico es, en teoría, ¿sí? Una parte del cuerpo en la que llega ese medicamento. En teoría, le digo, ¿sí? Solamente son comparables el área bajo la curva de una misma droga. Sirve, por ejemplo, para comparar un medicamento genérico, pero no de dos drogas diferentes porque van a tener curvas distintas, ¿sí? Entonces yo puedo comparar con el mismo medicamento dos marcas distintas, por ejemplo. O el mismo medicamento puedo comparar en dos pacientes distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber diferencia entre un paciente y el otro. ¿Qué es la droga libre? La droga libre, dice, al llegar al torrente sanguíneo encontramos dos fracciones de drogas. La que está disuelta en el agua, en el plasma sanguíneo, es la droga libre y la otra fracción es la que está unida a proteínas plasmáticas. La que me va a ejercer el efecto es la droga libre, ¿sí? La que está unida a proteína se une para eliminarse o se une para transportarse a un lugar, ¿sí? Pero la única que tiene acción es la droga libre. Biofase, ¿qué es la biofase? Es el lugar del organismo en el que el fármaco ejerce su acción.
puede ser un líquido, ¿sí? Una membrana plasmática de la célula, por ejemplo, una proteína, por ejemplo, los receptores de la membrana, o un material genético de la célula. O sea, donde vaya a ejercer el efecto, eso se llama biofase, la zona donde está, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener afuera de la célula la concentración mayor de la droga, adentro de la célula menor, ¿sí? Entonces el pasaje se va a dar siempre desde mayor a menor, ¿sí? Lo que estuvimos viendo en la primera parte del video. No se preocupen que queda grabado. ¿Qué es la biodisponibilidad del fármaco? La fracción biodisponible del fármaco, o sea, lo que me llegó de ese fármaco que yo tomé, lo que llegó al sitio de acción, ¿sí? Recuerden que se va perdiendo, en todos los procesos se va a ir perdiendo. Cantidad y velocidad con la que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza el torrente sanguíneo. La administración por intravenosa, la biodisponibilidad es del 100%, sin embargo, cuando un medicamento se administra a través de otras rutas, su biodisponibilidad disminuye o puede variar de paciente a paciente. Vuelvo al dibujito para que lo vean más fácilmente. El 100% del inyectable me marca con la línea rosada arriba, la punta. Eso es 100%. Fíjense que todos los otros nunca llegan al 100%. Siempre el pico me va a llegar, lo máximo, me va a llegar siempre a menores concentraciones. ¿Por qué? Porque sea por vía oral, por piel, por lo intramuscular, siempre va a haber pérdida. La única que tiene 100% es la intravenosa, ¿sí? La que va directamente en la vena. ¿Qué es el compartimiento farmacocinético? Dice, volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribuido. Es un concepto teórico nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca va a haber en todo el cuerpo la misma concentración del medicamento. Nunca, nunca se va a alcanzar. La idea de este compartimento sería que en esa zona, ¿sí?, del cuerpo haya un equilibrio. Nunca hay, ¿sí? Por eso es un concepto exclusivamente teórico. Vida media de un fármaco. Dice, es el tiempo en el cual la concentración de la droga en un compartimento se reduce a la mitad, ¿sí? O sea, que llega, supónganse, 10 miligramos y el tiempo que tarda hasta que esos 10 miligramos se convierten en 5, ¿sí? O sea, recuerden que el cuerpo todo el tiempo va a tratar de eliminarlo. Bueno, ¿cuánto tiempo le lleva al cuerpo eliminar? ¿Sí? A eso se refiere. Tercer proceso, ¿sí? Volvemos al proceso LADME. Para Anaí, vos que te conectaste después, estamos viendo el proceso LADME. LADME significa L de liberación, A de absorción, que fue lo que estuvimos viendo hasta ahora, y ahora vamos a dar la D, el tercer punto, que es de distribución, ¿sí? A medida que ingresa la sangre, el proceso de absorción es el pasaje hacia la sangre. Una vez que está en la sangre lo distribuye. Ese es el proceso que vamos a ver ahora. Dice, la distribución es el proceso por el que el fármaco disuelto en la sangre es transportado hasta los órganos o tejidos en los que ejerce su acción. El pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial, o sea, al tejido, se da generalmente a través de los poros. Desde el espacio intersticial puede ingresar a las células a través de los mecanismos descritos en absorción. Cuando veas el video, en esos mecanismos que está descrito la absorción, va a haber transporte pasivo, transporte activo. El transporte pasivo quiere decir que pasa, a veces pasa con la ayuda de alguna proteína, a veces pasa con la ayuda de sodio, ¿sí? A veces pasa con la ayuda de agua, pero pasa. Y el transporte activo significa que tiene que pagar, hay como un gasto de energía, un peaje para poder pasar la membrana. Esos son los que vas a ver después en el video. Transporte del fármaco y unión a proteínas plasmáticas. Dice, el fármaco viaja por la sangre de forma libre o unido a una proteína plasmática. ¿Sí? Una de las proteínas que fabrica el hígado es la albúmina. Siempre va a haber un equilibrio entre los dos, ¿sí? O sea, el equilibrio de la que está libre de la que está unida a una proteína. La fracción que está libre
Dice, es la que puede difundir hacia los tejidos, ejercer su acción y producir el efecto farmacológico. O sea, la libre es la que tiene el efecto. La fracción unida a una proteína es inactiva, o sea, no sirve. Y actúa como reserva del fármaco, por eso se transporta solamente y en el sitio de unión se suelta de la proteína, o ser de forma irreversible y eliminarse. ¿Sí? Si ya la unión es irreversible, el cuerpo lo único que puede hacer es eliminarlo. ¿Sí? Si es reversible, lo va a llevar hacia un lugar determinado y ahí recién le va a soltar. Esto siempre se va a dar de la misma manera. Pueden existir fenómenos de competición, compiten entre dos drogas que se unen a la misma proteína. Dice, el porcentaje de unión a proteínas tiene importancia cuando es mayor del 80%, ya que la adición de este fármaco a un organismo que está recibiendo otra droga que se une a la misma proteína posibilita el desplazo de la misma. Aumentará el efecto de la droga desplazada por estar ahora en estado libre. Este es un ejemplo de interacción farmacocinética. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Yo les di el ejemplo hace un rato, el ejemplo con el alcohol, ¿sí? O sea, esas proteínas que están en el hígado, si tienen dos drogas, van a tener que elegir con cuál se unen. Hay algunas drogas que tienen más afinidad con la proteína que otra, ¿sí? Entonces, la que se une la va a inhabilitar. La que deja libre es la que potencia. ¿Sí? O la que permite que tenga el efecto más marcado. Les di el ejemplo con el alcohol, ¿sí? Cuando la proteína se une al alcohol, me deja libre el medicamento, por lo tanto puedo tener un pico de esa droga mucho más tóxico. Cuando las proteínas se unen al medicamento y me dejan libre el alcohol, me emborracho más rápido o me mantiene la borrachera más tiempo, ¿sí? Ese sería el ejemplo como para que les quede más claro, ¿sí? Si estoy hablando de dos drogas, supónganse un antihipertensivo y algo para los dolores, ¿sí? Que compiten. Si la proteína se une al antihipertensivo, lo que me va a potenciar el efecto del analgésico, ¿sí? Me va a venir bien para el dolor, pero puedo llegar a niveles que son peligrosos. Cuando es al revés, ¿sí? El problema que tengo ahí también cuando tengo anulado el antihipertensivo, que mi presión puede subir mucho, ¿sí? Entonces, no solamente por potenciar uno el problema, sino por inactivar al otro. Cuando es al revés, ¿sí? Voy a tener un buen efecto antihipertensor, pero no me va a pasar el dolor, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber como un equilibrio. ¿Qué variables, dice, que modifican la fracción de una droga unida? Fíjense las cosas que pueden hacer que la proteína se una a un medicamento o al otro. Concentración de las proteínas plasmáticas existentes, o sea, la cantidad de proteínas que yo tengo. ¿Por qué esto es importante? Porque no es lo mismo el efecto que tiene un medicamento en una persona normal a una persona obesa, a una persona desnutrida, ¿sí? Cuando estamos hablando de un proceso de desnutrición, ¿sí? Faltan todo tipo de proteínas, incluidas estas, ¿sí? Que están en el hígado y que tienen este rol tan importante. Entonces, siempre cuando una persona está desnutrida, los medicamentos tienen que controlarse en la cantidad, ¿sí? Se tienen que reducir la cantidad. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de una persona que tiene hepatitis o que tuvo hepatitis, se tienen que reducir. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de una persona que tiene algún problema renal, ¿sí? Una insuficiencia renal, también tengo que reducirlo, si no mi pico, ¿sí? De la concentración en sangre se vuelve peligroso. El otro de los factores tiene que ver con el pH sanguíneo. El pH sanguíneo, pH significa potencial de hidrógeno. Y ese potencial de hidrógeno es lo que me va a medir, ¿sí? En el cuerpo y en cualquier sustancia que ustedes quieran medir, ese potencial me va a medir si una sustancia es ácida o es básica, ¿sí? Básica es lo contrario del ácido, ¿sí? Ácido por ahí tenemos más instalado. Por ejemplo, el vinagre, el jugo de limón, la naranja, ¿sí? Son todas sustancias que son ácidas. El ácido clorhídrico del estómago, ¿sí? Que serían sustancias, digamos, que estamos en contacto todo el tiempo. Lo contrario, el básico o alcalino, también lo pueden encontrar con esos dos nombres, estamos hablando de
lo contrario del ácido, pero también igual de peligroso. Los dos extremos son corrosivos. ¿Qué quiere decir? Que si me tocan la piel me queman, ¿sí? Pueden desintegrar tejidos. Por ejemplo, en los básicos o alcalinos tenemos los destapa cañería, así que imagínense lo peligroso que puede llegar a ser. Para nuestro cuerpo, para que sea saludable a nuestro cuerpo, tiene que estar en un pH intermedio, ¿sí? Ni ácido ni básico, tengo que ir a un intermedio. Y ese intermedio se da con el pH 7. El pH 7 es neutro, es cero, ¿sí? La comparación de pH se da entre 0 y 14, donde 0 es ácido y 14 es básico, ¿sí? Y el punto medio neutro va a ser el 7. Para que ustedes tengan una idea, la sangre siempre está un poquitito más arriba del 7 y la orina siempre está un poquitito más abajo del 7, ¿sí? Y eso también siempre cuando ustedes hacen algún análisis va a figurar pH de la orina y justamente es para ver cómo está funcionando el cuerpo. Bueno, presencia de fármacos que compitan, ¿sí? Por lo que le decía, van a estar compitiendo por quién se une la proteína. Alteración de las proteínas plasmáticas. Dice, la droga en consideración cambiará su afinidad por la proteína, haciéndose más o menos afín que antes. O sea, cuando esas proteínas que fabrica mi hígado estén alteradas por algún motivo, también va a cambiar la forma en que se va a relacionar con los medicamentos que yo tomo siempre, ¿sí? Nunca me hizo mal, ahora me hizo mal. Bueno, se debe a los cambios que tiene la proteína. Este le puse para que les quede un poquito más claro lo que es el pH, ¿sí? Ahí está el pH entre 0 y 14, el neutro es el 7, y esta acidez-basicidad se va a estar dando justamente por la cantidad de protones. Esta H de hidrógeno con una carga positiva se llama protón, ¿sí? Los protones son los que me marcan la acidez. Cuanto más protones tiene, más ácido es. Y al lado figura un listado de aproximadamente los pHs normales, ¿sí? Que tiene nuestro organismo dependiendo del lugar. Por ejemplo, la orina, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Fíjense que la sangre está un poquito por arriba de lo que es el 7. La piel es levemente ácida. La saliva, la bilis, el estómago, ¿sí? El duodeno. El estómago, fíjense, 1,2 a 3,2. Eso en un estómago que no consume antiácidos, ¿sí? En el intestino delgado, el duodeno es la primera parte del intestino delgado, y en el colon, que sería el intestino grueso. O sea que en nuestro propio cuerpo vamos a encontrar una muy amplia diversidad de pH, ¿sí? Y esto es lo que nos permite como una barrera de mecanismo de defensa. El estómago, con su acidez, permite matar, ¿sí? La gran mayoría de los virus y bacterias que ingresan con la comida o con la bebida. Cuando yo abuso de los antiácidos, esa defensa se pierde. Bueno, esto para que tengan en claro, digamos, los pHs del cuerpo. Bueno, dice los factores que influyen en la distribución tisular, o sea, la forma de distribuirse en el tejido. Tisular viene de tejido. Las características físico-químicas que tiene el fármaco, si es liposoluble, si no, si es pequeña o no, si tiene cargas positivas o negativas o no, ¿sí? Lo que vimos al principio. La capacidad de unirse a proteínas plasmáticas, si se une y se convierte en irreversible, no va a tener ningún tipo de acción. Recuerden, el que está unido a proteína no tiene acción. La irrigación del órgano, ¿por qué? Porque necesito llegar con la sangre, ¿sí? Si no llega la sangre al lugar, tampoco va a llegar la medicación. La superficie de intercambio, o sea, el espacio al que va a estar expuesto. De los órganos que tiene nuestro organismo, el órgano que está más expuesto a esta situación es el pulmón. Entonces se está viendo en este momento, digamos, muchos estudios relacionados a la vía de administración pulmonar. Hoy está, digamos, como relegada solamente para las enfermedades pulmonares. Los asmáticos usamos, por ejemplo, la vía respiratoria para suministrarnos los medicamentos, pero se está investigando en enfermedades crónicas, ¿sí? La posibilidad de usar la vía aérea también para medicamentos que tengan que ver, por ejemplo, como la insulina, ¿sí? Entonces, en lugar de los pinchazos, pasaría a ser, digamos, están investigando justamente para hacerlo en forma vía aérea, ¿sí? Vía pulmón.
¿Por qué? Porque el pulmón es sumamente grande. Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio, van a ver lo grande que es la superficie que tiene el pulmón. Dice la afinidad del fármaco por un tejido específico, ¿sí? En ese caso estamos hablando de fármacos que prefieren algún tejido en específico. Por ejemplo, algunas drogas se combinan mucho más fuerte con los tejidos grasos. Entonces se van a formar depósitos en las grasas del cuerpo. ¿Sí? Hay otros que no, que prefieren, normalmente las que son amantes de las grasas lipofílicas, aman la grasa, se quedan, se depositan y son más difíciles de eliminar del cuerpo. Por lo tanto, puedo hacer un pico más alto, ¿sí? Ese es el riesgo. En cambio, las que son amantes del agua, digamos, hidrofílicas, aman el agua, se van a eliminar, se eliminan por orina, ¿sí? Son mucho más fáciles de eliminar por orina. Cuando estamos hablando de los lipofílicos, o sea, lo que aman la grasa, para eliminarla la tengo que eliminar a través de la materia fecal, ¿sí? Y los que son amantes del agua se eliminan por orina normalmente. Y por último dice la presencia de barreras específicas, la barrera hematoencefálica y la barrera fetoplacentaria. Bueno, dos barreras que dan para hablar. Vamos a ver un poquito qué es. Hematoencefálica. Habrán escuchado alguna vez la palabra meninges, ¿sí? Cuando alguien se informa, digamos, que alguien tiene meningitis, ¿sí? Sabemos que es una infección del cerebro, pero ¿qué es lo que se infecta realmente del cerebro? Cuando hablamos de meningitis, se infecta la meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges son, vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, ¿sí? Después vemos también cuando veamos vías de administración. Pero les explico como para que ya lo entiendan. El cerebro y todo lo que es la médula que está por dentro de lo que es nuestra columna vertebral, ¿sí? Todo eso es la parte neurológica. Todo eso está recubierto por tres membranas, ¿sí? Tres membranas. Esas tres membranas juntas se llaman meninges, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de meningitis es porque esa capa que protege al cerebro tuvo algún tipo de infección. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, lo que sea que le haya ingresado me da una meningitis, ¿sí? La diferencia va a ser meningitis bacterial, si fue una bacteria, meningitis viral, si fue un virus, ¿sí? Dependiendo qué fue lo que le invadió. Pero eso es lo que se llama barrera hematoencefálica, ¿sí? Cuando hablamos de la barrera fetoplacentaria, estamos hablando de la placenta del bebé, ¿sí? La placenta no es de la mamá, no la formó la mamá. La placenta la forma el bebé cuando se une, ¿sí? Recuerden, eso también vamos a ver. Cuando se unen óvulo y espermatozoide, va a viajar, ¿sí? Y va a llegar hasta el útero donde se implanta. ¿Qué es implantar? Si estuviéramos plantando una planta, justamente se coloca, toca superficie en el útero y ahí es como echa raíces, ¿sí? Se adhiere y empieza a formar su placenta. La placenta es la que se adhiere de cara al útero y de ahí va a ir chupando toda la sangre que necesita. Siempre digo que los bebés son como vampiritos, ¿sí? Chupan de la mamá todo lo que necesitan. Lo chupan a través de esa placenta y lo ingresan a su cuerpo a través del famoso ombligo, ¿sí? Siempre todo lo que sea respiración, alimentos y todo en el feto siempre se va a dar a través de esa placenta ombligo. Bueno, esas son las dos barreras naturales de nuestro cuerpo que son las que filtran. Este no pase, esto no pase tampoco. Fíjense que la barrera fetoplacentaria, hay sustancias que la van a atravesar y hay sustancias que no. ¿Por qué puede pasar algo que es más grande y algo más chico no pasa? No les sabría decir, ¿sí? O sea, no hay una explicación lógica. Les doy un ejemplo sencillo. Pasa la nicotina, pasa drogas que estoy consumiendo, cocaína, marihuana, pasan todo al bebé. Lo que yo como le va a pasar al bebé, todo tipo de alimentos le va a pasar al bebé. O sea, no filtra nada de eso. Pero no pasa el virus del HIV, que es sumamente más chico. ¿Cómo? No lo sabe la ciencia, ¿sí? Pero eso es una barrera. Deja pasar algunas cosas y otras no.
¿Está? Entonces eso del feto. Vamos a ver lo que es el volumen aparente de distribución. Dice, es el volumen que ocuparía la droga si todo el organismo tuviera igual concentración en el plasma. Ya les dije que esto es teórico, ¿sí? No hay manera que en todo el plasma de mi sangre yo tenga en el mismo tiempo la misma concentración de droga. Imposible, porque a medida que se va absorbiendo en mi intestino, se va eliminando en mi riñón, ¿sí? O sea que siempre va a haber una circulación distinta. Pero estos son conceptos que para poder entender lo que es el proceso. ¿Qué tenemos que recordar? Que las drogas que atraviesan la placenta llegan al feto son las que están poco ionizadas y las que son liposolubles, porque pasan a través de difusión simple. Recuerden, para la difusión simple tenían que tener 3 condiciones. Uno, ser liposolubles, o sea, disolverse en grasa. Segundo, ser tamaños pequeños, ¿sí? Y segundo, no estar ionizadas, o sea, no tener carga positiva o negativa. La gran mayoría de los fármacos pasan, ¿sí? Eso es lo importante y por eso tantos controles a la embarazada y el pedido de que no consuma aquellos medicamentos que no están justificados. Si una mujer embarazada tiene asma y obviamente tiene que usar su medicamento. Si una persona embarazada tiene convulsiones, tiene que tomar su medicamento. Si tiene hipertensión, tiene que tomar su medicamento, pero no tomar medicamentos que no están justificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo le pasa al bebé en la misma concentración. Vamos al cuarto proceso, ¿sí? Ya estamos en el proceso LAD-M. Recuerden que era el proceso, estamos en el cuarto, estamos en la M, metabolización. Dice, en el organismo los fármacos sufren una serie de transformaciones metabólicas que modifican su solubilidad, su potencia, su toxicidad. El metabolismo o biotransformación es el conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo transforman en diferentes metabolitos, activos con una acción determinada o inactivos para facilitar su eliminación. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y otros tejidos. Bueno, ¿qué significa esto? Les decía que desde el momento que ingresa el medicamento a nuestro organismo lo va a tratar de eliminar. ¿Cómo lo elimina? Metabolizándolo o modificando. Es biotransformar, ¿sí? Durante el proceso que se va a ir dando en mi cuerpo, especialmente en el hígado, una vez que se absorbió del intestino y pasó al hígado, ahí es donde se va a empezar a combinar con determinadas sustancias que lo van a tratar de romper, hacerlo más pequeñitos, ¿sí? Lo van a unir con proteínas y una vez que se une a la proteína se vuelve inactivo. Hay algunos medicamentos que se llaman prodrogas, ¿sí? Estas prodrogas quiere decir que así como yo la tomo, son inactivas. Recién cuando lleguen al hígado y pasen por esta transformación, ahí recién se activan. Por eso son prodrogas. Todavía no son drogas útiles. Recién cuando se transforman en el hígado, recién ahí pasan a ser activos. ¿Sí? Eso se llaman prodrogas. Dos tipos de reacciones vamos a tener en el hígado, ¿sí? Vamos a tener los de fase 1 y los de fase 2. Los de fase 1 tienen que ver más que nada con procesos sencillos, ¿sí? Hablamos de darle un electrón, quitarle un electrón, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que era el átomo? ¿Sí? El átomo estaba compuesto por un núcleo y electrones que giraban alrededor, ¿sí? Esos electrones tienen carga negativa. Y en el núcleo están los neutrones que no tienen carga y los protones que tienen carga positiva. O sea que en el conjunto me da 0, ¿sí? O sea, tengo tanto positivo, tanto negativo y los dos me dan 0. Eso es un átomo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo le saco un electrón? Si le saco un electrón, me queda con carga positiva, porque yo le saqué un negativo, ¿sí? Me queda con carga positiva. Si yo le coloco un electrón, me queda con carga negativa, ¿sí? Entonces, ese proceso de oxidación o reducción, le saco o le pongo un electrón, son formas sencillas de hacer que esa droga se quede inactiva. Fíjense lo fácil que es para el hígado inactivarla. Les repito a los que no estaban en la vez anterior, cuando se corta, que se va a cortar dentro de 10 minutos, cuando se corta el proceso, 4 minutos tengo que esperar para poder conectarme otra vez, ¿sí?
vuelven a conectarse con el mismo enlace. El tercer proceso se llama hidrólisis. Hidro, agua, lisis, romper. O sea, le colocan una molécula de agua a esa droga para que se rompa, ¿sí? Y me forme dos cosas inactivas, dos pequeñas moléculas inactivas. Entonces, todos los que pasan por la fase 1, anulé el medicamento, ¿sí? O sea, el cuerpo anula ese medicamento. Los que sobrevivieron a este proceso y no se destruyeron en ese proceso van a pasar a una fase 2, que ahí estamos hablando ya de algo un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque le agregan pequeños grupos químicos, ¿sí? Estos grupos químicos que normalmente es un metilo es la parte de carbono más pequeña, ¿sí? CH3 se llama. Y este metilo lo que hace es modificarme completamente. Si yo le pongo un metilo a una sustancia, me convierte en otra, ya dejó de ser la sustancia anterior. Normalmente este tipo de adicciones así se van a dar en la fabricación de medicamentos. Tengo un medicamento para hacerlo más potente, le agrego tal cosa, ¿sí? Pero en este caso, cuando estamos hablando de nuestro cuerpo y en el proceso del hígado, a esto le coloco pequeños grupitos como para anular. Estos son los procesos de transformación o de biotransformación que se van a dar en el hígado, ¿sí? Esto es lo que se llama metabolización de las drogas. Es hacer que se inactiven los principios activos a través de procesos sencillos, como fase 1 y fase 2. La fase 1 le saco, le pongo un electrón o lo rompo con agua, ¿sí? Y los de fase 2 que tiene que ver con pequeños agregados de pequeños grupos de carbono. Ahí está el dibujito para que lo puedan visualizar más fácil lo que necesitan visualizar. La oxidación es la pérdida, ¿sí? Y la reducción es la ganancia de electrones, ¿sí? Esto se va dando constantemente en nuestro cuerpo. A medida que vamos quedando viejos, van apareciendo manchas en la piel. Eso se debe a la oxidación, ¿sí? Se debe a la oxidación de los tejidos. Y esto se va dando siempre, es un proceso natural. Bueno, esto es como un gráfico como para que les quede bien claro cómo son la fase 1, fase 2, ¿sí? En la fase 1 entra el tóxico o el medicamento, cualquiera de los dos, y se va a convertir en un metabolito. ¿Qué quiere decir? Una sustancia que es distinta de la que entró. O sea, hubo una modificación por oxidación, por reducción o por hidrólisis, se me convirtió en ese metabolito primario. Ese metabolito primario puede sufrir tres cosas: inactivarse, una activación, ¿sí? Cuando estamos hablando de prodroga, o no modificarse, que no le pase nada. Entonces sobrevive. Van a pasar a fase 2, ¿sí? Lo mismo se conjuga con pequeños grupos de carbono y eso va a producir la eliminación. Los que no se eliminaron por este proceso pueden seguir siendo inactivos o pueden ser de fácil excreción también, ¿sí? Los que sobrevivieron a todo esto siguen siendo droga libre y son las que van a tener el efecto en el lugar que quiero. Esto es metabolización, ¿sí? El objetivo general de la biotransformación es modificar al fármaco para generar una molécula inactiva más fácil de eliminar. O sea, siempre la idea va a ser eliminar eso raro que entró a mi cuerpo, ¿sí? Y lo que se va a diferenciar en este caso son las prodrogas. Por eso les puse ahí, excepto las prodrogas. Prodrogas son inactivas y cuando pasan por este proceso, recién se activan. Todas las modificaciones son llevadas a cabo por grupos enzimáticos. Son enzimas que están dentro del hígado y la principal se llama citocromo P450, que lo vamos a ver la clase que viene. El más importante es el sistema de monooxigenasas hepática, que es este citocromo. Algunas sustancias pueden estimular a estos sistemas aumentando la eliminación del fármaco y por lo tanto disminuyendo su efecto. Otras sustancias pueden inhibirlo generando el resultado opuesto. Les decía que el alcohol modifica muchísimo el efecto que tiene sobre los medicamentos y hay sustancias, por ejemplo, el pomelo cuando se da, digamos, el pomelo con cualquier droga,
estas enzimas prefieren el pomelo, se unen al pomelo, entonces me dejan libre el otro medicamento que tomé, por lo tanto potencia el efecto, ¿sí? Recuerden que el único que tiene el efecto es el medicamento que está libre, ¿sí? El que se une con las enzimas deja de funcionar. Último proceso, excreción. Es el proceso por el cual los restos del fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo. Los principios activos, una vez metabolizados, son excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo las sustancias orgánicas y los líquidos fisiológicos, o sea, como la orina. Dice, las principales vías de excreción van a ser la renal. El riñón es principalmente el órgano eliminador de sustancias. Cuando una persona tiene problemas renales, va a necesitar la asistencia mecánica, que se llama diálisis, ¿sí? En la cual le sacan sangre por un brazo, pasa a la máquina filtra, hace todo lo que debería hacer el riñón, ¿sí? Y luego entra la misma sangre por el otro brazo. Este proceso se llama diálisis y dura unas cuantas horas, y es el proceso al cual muchas personas están sometidas hoy, ¿sí? A este proceso como para poder limpiar periódicamente su sangre. Tenemos la digestiva, forma de eliminar a través de la materia fecal. La biliar, la bilis del hígado, tiene justamente las sustancias que van a hacer que esto, digamos, como que facilite la eliminación de estos productos. La pulmonar, por eso cuando tomamos mucho alcohol, tenemos el aliento al alcohol porque se elimina a través del pulmón. Al borracho, si lo quieren hacer mejorar, tienen que darle azúcar y hacerle hablar mucho. Entonces va eliminando a través del alcohol, a través de la respiración. Cuando estamos tomando mucho tiempo una medicación, sentimos el aliento de esa persona que tiene un olor distinto. Podemos sentir la piel con un olor distinto porque también se elimina por la piel. O sentimos la orina con distinto olor, ¿sí? Todo eso se debe a raíz de esa eliminación. La leche materna, ¿sí? Todo lo que consume la madre pasa a la leche materna, por lo tanto, sí tiene que tener mucho cuidado con la medicación que toma, que sea adecuada para el bebé y sobre todo las comidas también, ¿sí? Y otras vías también son el sudor, la saliva, el semen. Hay veces que personas le van a decir que tienen un gusto metálico en la boca y es por algún medicamento que están tomando, ¿sí? Porque en la saliva sienten el gusto metálico. El sudor cambia, ¿sí? El sabor que tiene también va a cambiar dependiendo de los medicamentos. Y en el semen también va a haber, incluso se han descubierto se han resuelto casos de violaciones a través de la detección del semen del violador, determinados medicamentos, ¿sí? Entonces eso sirve también como prueba. Bueno, este gráfico puede parecer difícil así, ¿sí? Así que lo vamos a ir haciendo de a poquito para que ustedes lo entiendan, pero es un resumen de toda la clase de hoy. Vamos a ver, empezamos por el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Tengo arriba administración extravascular, o sea, por afuera de los vasos, ¿sí? Por afuera de los vasos significa vía oral, significa piel, significa músculo, ¿sí? Cuando hablamos de intravascular, estamos hablando de las venas. Más abajo ustedes van a encontrar intravascular, que la flechita está directamente a lo que es el plasma. El cuadrado ese es el plasma, la sangre, ¿sí? Vuelvo arriba. En la administración extravascular, entonces, primero va a ir al sitio de absorción, ¿sí? Si estamos hablando de vía oral, va a ser el intestino. Se va a producir el proceso de absorción y ahí recién va a entrar a lo que es el plasma. Ese plasma, por un lado, va a tener equilibrado, ¿sí? Lo que es la droga que está unida a proteína, que no sirve para nada, y la droga que está libre, que es la que tiene el efecto, ¿sí? Voy hacia la izquierda nuevamente. Esa droga va a estar en equilibrio, por eso la flechita, con dos puntas, con lo que es la biofase. Biofase vimos que era el sitio de acción, ¿sí? ¿Dónde va a actuar esa droga? Y es la que me va a dar el efecto. No se preocupen, yo les mando este material que estoy utilizando ahora, inmediatamente. Y el video que se está formando, yo lo proceso, lo subo a YouTube y les paso el enlace para que aquel que entró tarde a la clase
lo pueda ver después, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, que yo les trato de facilitar lo más posible. Traten, sí, de participar de la clase justamente para las cosas que no entiendan, ¿sí? Las dudas que van surgiendo, entonces yo sé, digamos, dónde pararme para poder aclararle las dudas que tengan. La idea es que ustedes salgan con las dudas lo menos posible. Bueno, para poder engancharnos nuevamente, arranco del principio con el cuadro este. Ya falta poquito, ¿sí? De todas maneras. Bueno, tenemos, por lo tanto, esto engloba todo lo que es el proceso LADME que vimos durante toda la clase de hoy, ¿sí? Arrancamos con la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando hablamos de liberación va a depender de la vía de administración. Por eso ahí figura administración extravascular y figura administración intravascular en el margen izquierdo del cuadro que ustedes están viendo ahora. Cuando es una administración intravascular directo en vena, va directo a sangre, ¿sí? O sea que ese no se tiene que absorber porque todo lo que le puse del medicamento en la vía fue directamente. O sea que si me pasé, murió el paciente, ¿sí? Para que lo entiendan fácilmente. El 100% de la droga entró. Ahora, por las otras vías no va a entrar el 100% de la droga. Lo que yo tomé se fue perdiendo en el transcurso que fue pasando por mi estómago, mi intestino y el hígado y todo el proceso que tuvo, va a llegar al sitio de acción menor cantidad, ¿sí? Eso es la diferencia. Así que bueno, la administración extravascular, o sea, por vía oral, por vía intramuscular, por vía de piel, por vía pulmonar, siempre van a tener una pérdida hasta que llegan al sitio de absorción, digamos, y se produce la absorción. Entonces va a pasar, la absorción es el proceso por el cual pasa sangre, ¿sí? El plasma es la parte líquida de la sangre. Ese es el recuadro grande que ustedes están viendo ahí que dice plasma. Dentro de ese plasma, las drogas van a estar o unidas a proteínas o libres, ¿sí? Siempre va a haber como un equilibrio entre las dos. No es 50-50, pero va a depender mucho, digamos, del tipo de proteína y del tipo de la droga que sea. La que está unida a proteína se anula, ¿sí? La que está libre es la que va a tener el efecto. Así que esa droga libre que está en el plasma va a tener también un equilibrio, vuelvo hacia la izquierda inferior del cuadrito, con la biofase. ¿Cuál era la biofase? El lugar de sitio de acción, ¿sí? Si yo estoy tomando un analgésico para mi rodilla, cuando llegue el medicamento a la rodilla, esa biofase, ¿sí? Va a ser la cantidad de droga que llega a esa biofase es la que me va a dar el efecto, ¿sí? Si yo perdí el 90% de la droga en todo el recorrido, el efecto va a ser muy pobre. Si yo perdí el 10% y el 90% llegó a la biofase, el efecto va a ser potente, ¿sí? Como para que lo tengan un poquito más claro. Bueno, ¿qué pasa en el plasma ahí también? Voy con el cuadrito que está para abajo, ¿sí? Así como llega al sitio de acción, también va a llegar a otros sitios donde no busco que tenga alguna función. Por lo tanto, en esos lugares también me va a provocar algún efecto y eso yo lo voy a llamar efecto secundario o no deseable, porque yo no quería que ocurra eso, pero no tengo forma de llegar a la rodilla si no es pasando por la sangre, ¿sí? Entonces la sangre fue con esa misma concentración, fue a todo el resto de mi cuerpo. Entonces en mi pulmón me va a dar un efecto, en mi corazón me va a dar un efecto, en mi intestino me va a dar... Por eso muchas veces tomamos un medicamento y después tenemos colitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto que tuvo en el intestino es otro no buscado. Nadie quiere tener colitis a propósito. Un medicamento muy claro para que les quede el ejemplo de esto son, por ejemplo, los medicamentos para el asma. El salbutamol, que es la principal droga utilizada para el asma, cuando yo me paso, ¿sí? Cuando me paso con la cantidad de principio activo, cantidad de drogas del salbutamol, me va a producir un efecto secundario en el corazón, ¿sí? El efecto secundario que me forma es taquicardia, o sea, aumenta los latidos. Entonces ustedes van a encontrar muchas veces a los abuelos, que son los que se nebulizan sobre todo, que se pasaron con las gotitas cuando armaron el nebulizador y vienen con taquicardia, asustados porque la taquicardia es sinónimo de que algo está mal, ¿sí? El bobo está mal, dicen.
El otro efecto que me puede provocar cuando llega a las terminaciones nerviosas es temblor, ¿sí? Entonces llega el pobre abuelo con el corazón que le salta por el pecho y temblando que no puede sujetarse y piensa que está por morir. Efecto secundario del salbutamol. ¿Cómo se soluciona? Que hable. Va a eliminar a través de el hablar y el respirar, va a eliminar todo. O sea, tranquilizarlo, tranquilo abuelo, es un efecto secundario que tiene el medicamento. Simplemente usted se pasó con las gotitas, no se pase la próxima vez y esto no va a ocurrir. ¿Sí? Quede hablando conmigo, un ratito enseguida se le pasa. En cuestión de 10 minutos se pasa. ¿Sí? Así de rápido, digamos, es el efecto que tiene. Pero eso sería un efecto no deseado. Yo no quiero que tenga el paciente que tenga temblores, que tenga taquicardia y demás. Esto se va a dar con un montón de medicamentos, ¿sí? Aquellos medicamentos, por ejemplo, que son el enalapril, ¿sí? El enalapril que es el principal medicamento recetado para lo que sea la presión arterial. El Lotrial, ¿sí? La marca más conocida y el número 1 en ventas del país, así que imagínense lo conocido que es. Ese Lotrial, cuando en determinadas personas, me va a provocar un efecto secundario que es la tos seca. Están no hay catarro, no hay nada, no hay una infección pulmonar, sino que es un efecto secundario que tiene el medicamento. O sea que, por ejemplo, un asmático no puede usar enalapril, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estaría afectando su asma todo el tiempo. Y la medicación del asma le estaría afectando a su hipertensión, ¿sí? Entonces, esto, un medicamento no es para todos, ¿sí? Hay que ver cuál es el cuadro clínico que tiene el paciente y ver cuál es el medicamento más apropiado para él. Sigo con el cuadrito y me voy para el lado derecho de la pantalla. ¿Sí? Tenemos esa droga libre que me va a tener el efecto, sufre todo lo que sea esa biotransformación. ¿Sí? Esa biotransformación que se hace principalmente en el hígado, ¿sí? Va a pasar por estas dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 es hidrólisis, reducción y oxidación, ¿sí? Y la fase 2 que es la conjugación, unirse con pequeños grupos. Esto me va a formar determinados metabolitos, ¿sí? Esos metabolitos que no sirven, ¿sí? No sirven para nada, esos metabolitos se van a eliminar, por eso pasan por el proceso de excreción que irse al exterior. ¿Cómo se van? Se van a través de la orina, se van a través de la materia fecal, ¿sí? Si se disuelven en agua, se van por la orina. Si se disuelven en lípidos, se van a ir como materia fecal, van a salir por la transpiración, van a salir por digamos, el aliento, ¿sí? O por otras vías, digamos, la leche, el semen y demás. Esto es lo que vimos hoy, resumido, ¿sí? Por eso les quiero explicar siempre este cuadro para que lo entiendan, ¿sí? Porque a veces se asustan por la cantidad de flechas para todos lados, pero es lo que fuimos viendo parte por parte. Y este es el último, que esto vamos a arrancar la clase que viene con esta misma imagen, ¿sí? Acá tenemos, digamos, el proceso separado. Son los dos procesos que vamos a ver, farmacocinética que vimos hoy y farmacodinamia. La farmacocinética que vimos hoy es todo lo que mi cuerpo le hace al medicamento, ¿sí? Cómo lo trata de eliminar, de sacar, ¿sí? Siempre, cualquier cosa extraña que entra a mi cuerpo lo va a tratar de sacar. Cosa extraña se refiere a drogas, se refiere a alimentos, lo que sea, ¿sí? O sea, lo va a atacar continuamente hasta poder eliminarlo. Cuando ustedes comen algo, el cuerpo lo ataca, ¿sí? Lo ataca, saca lo que le sirve y el resto lo desecha. Entonces hace lo mismo con todo lo que entre al cuerpo. Esta farmacocinética arranca con el tema de la administración, la absorción, lo que vimos, la distribución, el metabolismo y la eliminación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta farmacocinética? Llegar a la biofase. Biofase era el sitio de acción, ¿sí? Llego a la biofase. Cuando yo llego a la biofase, empieza el mecanismo de la farmacodinamia, ¿sí? Llega ahí. ¿Para qué llega? ¿Sí? Y eso es lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Estamos? Entonces, farmacocinética, lo que mi cuerpo le hace al medicamento, y farmacodinamia, lo que ese medicamento que llegó, ¿qué hace a mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué le hace a mi cuerpo un broncodilatador? Dilata el bronquio. ¿Qué le hace a mi cuerpo un antihipertensivo? Agranda los vasos sanguíneos.
¿sí? ¿Qué le hace un diurético a mi cuerpo? Aumenta la cantidad de orina. O sea, algo le hace. Esos son los mecanismos de acción. ¿Cómo hace eso? ¿Sí? Ese es el mecanismo. Y el efecto es qué hizo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Hoy vimos farmacocinética, llegamos hasta la biofase, el medicamento llegó ahí. Bueno, ahora, cuando llegó en ese lugar, ¿qué es lo que va a hacer y para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer también? Es lo que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Siempre es el mismo enlace, ¿sí? Ténganlo guardado si quieren. Yo de todas maneras, en todas las clases, yo siempre mando el enlace a principio de clase. Una vez que ya están en el grupo, les va a llegar todos los mensajes. A los que se incorporaron ahora, les voy a mandar todo lo que mandé ya de la clase anterior. Arrancamos la clase pasada. Les voy a mandar, ¿sí? Todo lo que, nuevamente, todo lo que se les mandó la clase pasada. La clase pasada fue presencial, ahí no hay video, ¿sí? Así que traten de ir a las clases presenciales y traten de también participar, ¿sí? En estas charlas aprovechen como para sacarse sus dudas. De todas maneras, yo estoy disponible, ¿sí? Durante toda la semana estoy disponible si ustedes tienen alguna duda, algo que no entienden, algo que necesiten que le explique, simplemente me mandan un mensajito, ¿sí? Lo pueden poner en el grupo o me pueden mandar a mi línea particular, que ahora fíjense quién soy yo ahí en el grupo. Así les queda, yo siempre respondo en el grupo, ¿sí? Salvo que sea algo muy puntual, ¿sí? O muy particular, digamos, lo respondo en el grupo. ¿Por qué? Porque a veces la duda de uno es la duda de otro, ¿sí? Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Si es algo que tiene que ver, digamos, con la persona, no, ¿sí? Así que no tengan problema con eso. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Sé que le hablé mucho. Les dije que, bueno, los nuevos, eh, tenemos, digamos, el proceso. Estas primeras 3 clases son bastante pesadas, son difíciles porque son todos conceptos teóricos, ¿sí? Entonces cuesta mucho imaginarse. A partir de la clase que viene, de la siguiente clase, la clase que viene damos farmacodinamia, pero la siguiente clase ya vamos a ver recetas y vamos a ver ya algo mucho más tangible, algo que yo puedo imaginar más fácil, ¿sí? Pero estas 3 primeras clases sí son un poco difíciles. Bueno, si no tienen consultas, si no tienen dudas, cortamos la clase, yo les preparo el video, les mando más tarde y mientras tanto ya les puedo mandar lo que es el material de la clase de hoy, ¿sí? ¿No hay dudas? ¿No hay nada? Bueno, en estos Profe, procesos, sí. eh, mi duda era, ¿esta clase queda grabada? ¿Dónde la podemos ver? Yo les armo el video porque queda con 3 videos. Yo le armo el video, le subo a YouTube, a mi página de YouTube, y ahí les paso el enlace a ustedes. Ah, ok, ok, perfecto. Ya, todo mando por el grupo, ¿sí? No hay ninguna comunicación que Ok, yo mantenga que no esté en el grupo. O sea que los que yo les mando lo ven todo, ¿sí? Por eso le digo, salvo que sea alguna consulta personal, que ahí sí obviamente no lo voy a poner en el grupo, ¿sí? ok, ok. Bueno, yo ahora ese proceso de armado del video tarda un tiempito, o sea que a última hora por ahí hoy les mando. Por ahí si no les mando, ¿sí? Por X motivo, porque tengo clase o algo, háganme acordar para que les mande al día siguiente por lo menos, ¿sí? Bueno, Luciano te llamas vos. Sí, Fíjate ahora después el video, podés verlo completo como para entender toda la clase, ¿sí? Bueno, estamos sí, sí, dale, entonces, perfecto. bueno. Perfecto, profe. Nos vemos, la próxima clase es por Zoom. Yo les voy a mandar de vuelta al programa para que puedan ver cuáles son las clases presenciales. Les explicaba que las clases presenciales siempre son por un motivo, ¿sí? Hacen alguna cosa práctica en la clase presencial, por eso lo hacemos presencial, ¿sí? Por ejemplo, la primera clase presencial que van a tener va a ser de forma farmacéutica. Yo les llevo medicamentos para que vean la diferencia que hay entre una cosa y la otra.
La siguiente va a ser sistema cardiovascular, que les enseño a tomar la presión. Entonces necesito que vayan, digamos, ¿sí? Por eso lo hacemos presencial. Pero después la idea es que ustedes se puedan manejar con la libertad. Yo las clases que doy por Zoom las grabo, sí o sí. La que hacemos presencial no, porque no llega, hacemos normalmente la clase en el fondo y no llega internet al fondo. Así que ahí, digamos, traten de, igual el material le mando, pero no van a tener el video explicando, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, ¿estamos? Si no hay más dudas, consultas, cerramos. Bueno, entonces, nos vemos la clase que viene, ¿sí? Ok, dale. A ver qué pusieron en el chat, que recién veo ahí. Ah, están contestando, bien. Bueno, no hay problema. ¿Alguno está ahora trabajando, por las dudas? Si ustedes no pueden estar en No, la yo no. clase por trabajo o no pueden estar, digamos, en forma activa y están escuchando, a mí no me molesta, ¿sí? Sepan que a mí no me molesta que estén trabajando o algo, ¿sí? Si están escuchando solamente, a mí no hay problema. Después en el video lo pueden ver fácilmente. Bueno, estamos entonces, chicos. Nos vemos la próxima clase. Me avisan cualquier cosa que no entiendan. Ok, dale, profe.